Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. La vida del cristiano en el Espíritu es totalmente diferente, y ahí es donde el Señor nos comunicó la vida eterna cuando nosotros creímos. Muy buenas noches, estimados hermanos. Gracias al Señor por poder llegar ante sus hogares. Gracias a Dios por aquellos que ya están también en sintonía con Radio Peniel y en el programa de YouTube. Gracias a Dios porque podemos llegar a través de estos medios con la ayuda del Señor y de poder edificarnos los unos con los otros, de poder saludarlos y de poder hablar de la palabra del Señor en esta oportunidad. Antes de empezar, vamos a pedir la guianza del Señor, que sea Él el que hable, que sea Él el que esté y sea propicio con nosotros en esta noche. Soberano Señor, que estás en los cielos, alabamos tu nombre y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, porque está claro en tu palabra quién es el hombre para que tú le visites, quién es el hombre para que tengas memoria de él. Somos simplemente, Señor, humanos que necesitamos de ti constantemente, y que en esta noche te pedimos tu guianza, que abras nuestro entendimiento para poder hablar tu palabra. Necesitamos la unción y la dirección de tu Espíritu Santo para poder hablar de las cosas espirituales que tú has establecido aquí en tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Estamos en esta oportunidad continuando siempre el tema del Espíritu Santo. La palabra del Señor nos habla en relación a que la necesidad de que cada creyente tenga la llenura, el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. La importancia es porque no podemos hacer las cosas que el Señor nos ha establecido en su palabra y obedecerlas. Debemos de hacerlo también con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ya hemos visto en varios puntos de la Escritura que se hace necesario, como aquellos hombres también vivieron una vida llena del poder del Espíritu Santo. La ordenanza que el Señor les dejó fue que no fueran a ningún otro lugar, sino fueran llenos del poder del Espíritu Santo. Aquellos hombres obedecieron a la palabra del Señor, y por eso precisamente estamos en esta oportunidad escudriñando su palabra. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Por supuesto, hay varias cosas en relación al tema de la llenura, del bautizo del Espíritu Santo en nuestra vida, y podemos escuchar o leer algunos libros que tocan el tema. Sin embargo, consideramos que la palabra es la que nos da la luz, la que nos da la guianza para poder tomar las mejores decisiones y de obedecer al Señor. La palabra es la que nos dice: lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Esa palabra es la que nos viene a alumbrar realmente el camino por el cual vamos, y por supuesto sabemos que la guianza de su Espíritu Santo se hace muy necesaria en nuestra vida para poder realizar la obra que el Señor ha encomendado para nosotros. La palabra del Señor nos dice en 1 Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 14 y 15, lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Sabemos que la palabra del Señor nos establece entonces que una persona no regenerada no puede entender, no puede percibir, no entiende las cosas espirituales, no tienen valor para él, porque es un hombre natural y simplemente no les pone la atención necesaria. Sabemos que venimos de ese mundo natural, venimos cansados, agobiados, venimos lastimados. Sin embargo, lo que el Señor quiere es que nosotros podamos entender que hay una vida nueva, hay una vida mejor, y que precisamente es la que está plasmada en la Escritura y es la que Él ha comunicado a través de su Espíritu a nuestro espíritu para que nosotros podamos entender esta palabra de un aspecto y forma totalmente diferente. El hombre natural siempre va a estar viviendo de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a los principios humanos. Sin embargo, la palabra del Señor es totalmente diferente porque nos enseña y nos traza un camino mejor, porque es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos restaurados, que nosotros seamos regenerados para darle paso a esa nueva vida en Cristo el Señor. El creyente debe de madurar, debe de caminar, debe de avanzar en el aspecto espiritual, y por eso precisamente cuando Él viene cambia nuestra manera de pensar. Él es el que transforma nuestro ser, porque es lo que Él quiere y lo que ha deseado, y para lo cual Él vino a morir a la cruz del Calvario. Si bien es cierto, tenemos una salvación, que conocemos el principio que el Señor vino y murió en la cruz del Calvario, y que al recibirle como Señor y Salvador tenemos ya una vida nueva. Sin embargo, se hace necesario que nosotros podamos desarrollar esa vida espiritual en la cual el Señor está interesado que cada creyente pueda crecer constantemente en la vida espiritual. Sin embargo, los puntos que la palabra nos enseña es que también el creyente se acomoda a este mundo, y el creyente ya en algunos años de estar en la iglesia continúa su misma rutina, su misma vida, pero aquí nosotros vemos que hace una mención la palabra del Señor y nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Que realmente hay un hombre espiritual por el cual el Señor quiere empezar a desarrollar la nueva criatura que está en nosotros. Ahora dice el versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ahora, la persona espiritual es porque definitivamente este creyente ha decidido poner su confianza y depender totalmente del Señor. Cuando nos aferramos nosotros a lo que dice la palabra del Señor, nosotros nos damos cuenta que hay una vida totalmente diferente que Él nos ofrece. Hay buenas nuevas que viene a transformar y a cambiar el hombre. En cambio, el hombre espiritual precisamente tiene esa virtud, tiene esa vida. La iluminación del Espíritu Santo es el que nos permite alcanzar pleno conocimiento de las cosas de Dios. Estos dos versículos que hemos leído hacen una diferencia entre lo natural y lo espiritual. Por medio de la luz, la iluminación que viene de lo alto a través del Espíritu Santo, el creyente podrá entender lo que viene de arriba. El Espíritu Santo nos guía y debemos de andar también por el Espíritu Santo. Hemos leído en
las prédicas anteriores, cómo aquellos hombres fueron guiados por el Espíritu Santo, y eso es precisamente lo que el Señor quiere, que cada uno como creyentes también tengamos la experiencia de ser llenos del poder del Espíritu Santo para poder ser guiados por Él. ¿Por qué se hace necesario? Porque en este mundo, hoy en día, vemos tanta información falsa, tanta doctrina falsa, y nosotros no podemos continuar de la misma manera que hemos venido y hemos conocido cómo se desarrolla el mundo. Se hace necesario que cada uno de nosotros pueda estar vivo espiritualmente para las cosas que el Señor nos quiere manifestar, para que nosotros podamos entender esta palabra y que esta palabra la podamos comunicar también, pero de acuerdo a lo que el Señor nos dice. La palabra del Señor nos dice también en el libro de Gálatas, en el capítulo 5 y versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Debemos de poner atención que si nosotros hemos determinado vivir por el Espíritu, debemos de andar también por el Espíritu. Aquí, por supuesto, cuando nosotros leemos la palabra que nos dice que debemos de andar, es precisamente que nosotros caminemos, que nosotros manifestemos la vida de Cristo en nosotros. Ahora, por supuesto, a través del Espíritu Santo, las cosas las vemos diferentes como las veíamos antes. Y la misma palabra nos dice que las cosas viejas pasaron. He aquí son hechas nuevas. Las cosas nuevas es precisamente que nosotros veamos la vida que el Señor nos está dando. Esa vida espiritual de la cual nosotros tenemos que dejar que el Señor fluya a través de su Espíritu Santo en nosotros y nos revele esos misterios divinos y que podamos comprender su palabra y también obedecerla. Ahora entonces nosotros vemos, cuando ya estamos del lado espiritual, entendemos el amor del Señor, entendemos la misericordia del Señor, porque nos damos cuenta que vivíamos en un mundo totalmente diferente, en el cual nuestros ojos estaban cegados, nuestro entendimiento, y no entendíamos muchas cosas. Sin embargo, hoy podemos decir que por esa misericordia nosotros estamos en el reino de Dios, en el reino de nuestro Señor Jesucristo, y que precisamente el área espiritual debemos de alimentarla. La vida del cristiano en el Espíritu es totalmente diferente, y ahí es donde el Señor nos comunicó la vida eterna cuando nosotros creímos. Nuestra vida debe de estar guiada por su Espíritu, por el poder del Espíritu Santo. Debe haber un constante cambio en nuestra vida diaria. Las manifestaciones de la carne tienen que ir quedando atrás. Caminar por el Espíritu Santo es definitivamente el fruto que debemos de producir y que el fruto que debemos de dar de acuerdo a lo que el Señor quiere. Cada uno de nosotros debe de producir fruto. Cuando hablamos de una planta que se siembra, si es una planta que debe de dar fruto, en el caso del aguacate, podríamos decir que la planta se siembra esperando que crezca, pero que dé fruto. Nosotros vemos también ejemplo cuando el Señor pasó por aquella parte donde había sembrada una higuera, pero al acercarse no había fruto. El fruto es importante en nuestra vida, y por eso, si hemos conocido las cosas del Señor, debemos de buscar las cosas de arriba donde está Cristo. Y cuando nosotros nos damos cuenta
que el Señor pasó y vio que no había fruto, es algo que Él busca también en el creyente. Y nosotros debemos de preocuparnos y también de preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué fruto estoy dando? ¿Qué fruto? ¿Cómo es mi vida delante del Señor? ¿Verdaderamente ha hecho un cambio el Señor en nosotros? ¿Verdaderamente caminamos de una forma diferente? Ya no de la manera que andábamos antes, disfrutando en nuestros deseos, alimentando esta carne que por supuesto no nos lleva a nada bueno, sino que hemos entendido que la palabra del Señor es la que debe de manifestarse en nosotros de acuerdo a las demandas que en ella hay. El creyente debe de buscar las cosas espirituales, el creyente debe de poner como objetivo principal de poder alcanzar lo que el Señor quiere, lo que el Señor compró con su sangre, de transformar nuestra vida. El Señor quiere que nosotros empecemos a crecer y a caminar por su Espíritu para que esa vida también sea manifestada al mundo. Siempre en el mismo libro de Gálatas, en el capítulo 5 donde estamos, y versículo 22 y 23, nos habla de una característica muy especial. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí la palabra del Señor nos dice, mas el fruto del Espíritu. Es decir, si hemos nacido de nuevo, ahora lo que el Señor quiere es que prácticamente el fruto del Espíritu se desarrolle en cada cristiano. Y la evidencia que tiene que haber en el cristiano es lo que acabamos de leer. Aquí se nos habla de 9 aspectos importantes que deben de estar en el creyente. Nos da una lista bien importante, bien especial, a la que debemos de entender. Nos habla del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza. Son 9 puntos especiales. Pero luego al final nos dice, contra tales cosas no hay ley. Es importante poder examinarnos y qué realmente nosotros podemos ver en nuestra vida de estas 9 características que se menciona del fruto del Espíritu Santo en el creyente. Nosotros ya, si ponemos atención en los versículos anteriores, como el 20 y 21, se nos da también una lista, pero de lo que ya conocemos, de donde nosotros venimos, y es realmente de lo que el Señor nos ha librado y que hemos o deberíamos de haber dejado atrás. En el versículo 20 y 21, siempre del mismo capítulo, nos dice que las manifestaciones de la carne son las siguientes. El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Conocemos lo que nos dice aquí en su palabra, porque de ahí venimos. De ahí realmente el Señor nos rescató y ahora quiere hacer una diferencia en la cual, por supuesto, de todo lo que nosotros vemos aquí, si hay pleitos y va más allá de lo normal, nos van a conducir
a la policía. Si hay celos, si hay enemistades, si hay envidias, si hay homicidios, entonces todo esto realmente algunos son delitos de los cuales nos van a señalar, y hay delitos aquí que sí merecen la cárcel. Ahora, por eso hace mención que el fruto del Espíritu Santo debe de estar en el creyente, pero lo importante dice que nosotros debemos de entender que contra tales cosas no hay ley. Ese es el cambio que el Señor quiere que nosotros disfrutemos, que nosotros podamos entender y ver que lo que Dios nos ofrece es una vida nueva, totalmente diferente, y que demos ese fruto. Cada uno de nosotros puede examinarse, cada uno de nosotros puede ver cómo realmente ha crecido su vida espiritual, cómo el Señor ha hecho un cambio de aquellas cosas que nosotros traíamos del mundo y cómo realmente Él va haciendo ese cambio en nuestra vida. Cuando nosotros nos enfocamos en el fruto del Espíritu Santo que hemos leído en estos versículos, debemos de entender que son aspectos divinos que únicamente vamos a desarrollar a través del Espíritu Santo, y que cada creyente esté consciente que debe de existir la dependencia del Señor y la constancia de que nosotros también tengamos en nuestro corazón el anhelo, el deseo de buscar estas cosas. La vida del Espíritu se debe de manifestar, como también nosotros vimos que la vida del Señor Jesucristo, cuando Él estuvo aquí también en esta tierra, tuvo la manifestación del fruto del Espíritu. El Espíritu que nos da vida debe de manifestarse en nosotros ese modelo de vida para dar a conocer a Cristo, que es el objetivo principal. Es lo que Cristo manifestó aquí en la tierra, lo debemos de imitar, debemos de manifestar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón se hace necesario que constantemente nosotros debemos de ser llenos del Espíritu Santo, porque no existe fuerza humana capaz de manifestar la obra espiritual. La obra espiritual que el Señor quiere hacer en nuestra vida es precisamente que todas las obras de la carne sean derribadas, sean destruidas en nosotros. Y por eso, si hemos resucitado con Cristo, debemos de buscar las cosas de arriba. La palabra del Señor nos dice también en el libro de Corintios, nos habla en el capítulo 3 y versículo 18, segunda de Corintios, nos dice: por tanto nosotros, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Señor prácticamente, al darnos la vida espiritual, esa vida va desarrollándose y, como dice, debe de haber una transformación en el creyente para poder ir dándole forma a la nueva imagen que el Señor quiere que sea manifestada en el creyente. Aquella imagen deteriorada por el pecado, aquella imagen que estaba precisamente ya muerta, es lo que el Señor ha venido y quiere precisamente darle vida y restaurar en el creyente esa comunión con el Señor. Nosotros debemos de dar vida, porque ya el Espíritu Santo que está en nosotros es precisamente
el que nos empuja, el que nos permite transmitir esa vida de Cristo el Señor. Por eso el creyente ya no es el mismo. El creyente ha sido transformado en su ser interior porque ya habita Cristo a través de su Espíritu Santo en nuestra vida. Y por eso las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El fruto del Espíritu Santo es algo que se debe de manifestar, es algo que debe de ir desarrollándose, porque es lo que el Señor quiere restaurar en nuestra vida. En el libro de Romanos también nosotros continuamos viendo la manifestación del poder del Espíritu Santo y de lo que el Señor nos habla aquí en su palabra. En el capítulo 8, versículo 4 y 5, nos dice lo siguiente: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Los que andan en la carne son precisamente los que manifestamos los deseos o acciones en nuestro cuerpo. Piensan, valoran y siguen las acciones que nos empujan a realizar aquello que ya leímos, aquello que no le agrada al Señor. Sin embargo, los que son del Espíritu piensan en aquello que es del agrado divino, viviendo de acuerdo a su dirección, viviendo de acuerdo a lo establecido en su palabra. Es realmente maravilloso poder entender y ver que el Señor ha hecho una obra maravillosa, pero que también nosotros debemos de colaborar en estos aspectos, porque también se necesita que nosotros dispongamos nuestra vida y que aquellos deseos que también el apóstol Pablo sufría, porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Es una lucha interna que hay en nosotros, es decir, la lucha del espíritu y la lucha de la carne. Sin embargo, la vida cristiana no se trata de vivirla haciendo un esfuerzo sobrehumano, porque ya dijimos que con ninguna fuerza humana vamos a lograr nosotros manifestar la gloria del Señor. Nosotros debemos de manifestar que anhelamos, que queremos esa vida espiritual, y por eso debemos de ir al Señor, debemos de consagrar, de apartarnos, debemos de evitar agradar precisamente a esos deseos mundanos. Nuestra vida ha cambiado, nuestra vida espiritual sigue precisamente el ejemplo de nuestro Señor, y es a lo que debemos de apuntar. Nosotros debemos de agradar al Señor, y precisamente el fundamento que nosotros tenemos es su palabra y es la guianza del Espíritu Santo. Nosotros hemos de ir más allá, debemos de agradar al Señor constantemente en nuestra vida, porque hemos nacido de nuevo y porque el poder del Espíritu Santo ya obra en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo, y por eso precisamente debemos de manifestar lo que ya hemos leído, el fruto del Espíritu Santo. Debe de existir en nuestra vida evidencia de que esto está operando en nuestra vida. Como venimos del mundo, tenemos como experiencia propia que los deseos de la carne nos condujo al pecado y la separación de Dios, consecuencia que sabemos que es la muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Nos comunica vida en la comunión con Cristo, y como resultado es la manifestación del fruto del Espíritu Santo, y estamos
en plena armonía con el Señor. Al hablar de paz también es nuestra responsabilidad de estar en paz con todos los hombres. Cuando nosotros vemos que una de las manifestaciones de que nos habla que es el fruto del Espíritu Santo es que tenemos paz, pero también si nosotros tenemos paz, debemos de procurar también transmitir esa paz a los demás. La palabra también aquí en el mismo libro de Romanos nos dice lo siguiente en el capítulo 12 y versículo 18. La palabra del Señor nos dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, no solo con uno. Nosotros debemos de estar en paz con todos los hombres. La verdad es que si nosotros le ponemos atención a lo que el Señor nos está hablando y que depende de nosotros estar en paz, es realmente algo maravilloso cuando cada uno de los creyentes ha experimentado que la forma anterior de vida era totalmente una carga para el creyente y que no podía salir de esa situación, pero cuando Cristo ya vino y obró en nosotros es diferente. Hoy nosotros, si queremos estar en paz con todos, también va a depender mucho de nosotros que nosotros demos ese paso en muchas ocasiones de perdón, de disculpas con aquel que en algún momento tuvo alguna molestia con nosotros o que también nosotros pudimos haber ofendido. La paz que el Señor nos habla aquí realmente es algo maravilloso, porque el creyente, si bien es cierto al momento de obtener esa vida espiritual nueva, también el mismo Espíritu nos empuja, nos impulsa a que debemos de andar en este mundo de acuerdo a esos principios. Debemos de agradar al Señor, y si alguien o alguno tiene alguna molestia, la debemos de arreglar inmediatamente. Nosotros debemos de dar ese primer paso, primero para agradar al Señor. Nosotros debemos de saber que hablar de paz es algo maravilloso, porque cuando hay algún problema, alguna situación difícil, nosotros no estamos tranquilos. Sin embargo, en medio de las circunstancias podemos tener esa paz, esa tranquilidad en el Señor. El hablar de paz es nuestra responsabilidad con todos los hombres. La vida del Señor que nos ha dado es totalmente diferente y va a depender mucho de que nosotros también podamos manifestar esto que la palabra del Señor nos dice. Recalcando nuevamente, el fruto del Espíritu es amor. Tenemos amor para con los demás, no solo con los que nos rodean, porque a veces nos enfocamos en aquello que realmente está a nuestro alrededor, es decir, con nuestra familia, y aún como experiencia podemos nosotros ver y saber que no necesariamente siempre hay amor en todas las familias. Hay problemas, hay situaciones difíciles que no permiten que ese amor pueda manifestarse. Sin embargo, aquí la palabra del Señor nos dice que el fruto es gozo también. Hay alegría en el creyente, disfrutamos de ese gozo es permanente, esa alegría es permanente. Ese gozo que el creyente disfruta es precisamente de la vida nueva que el Señor nos ha dado. El creyente también debe de tener paciencia. En algunos momentos nosotros queremos las cosas que sean como nosotros queremos y que sea inmediato. Sin embargo, hay cosas que no necesariamente las vamos a obtener con la rapidez que nosotros queremos. Debe de haber paciencia, debe de haber tranquilidad.
Luego también nos dice benignidad, bondad, fe. Benignidad, bondad, ser bondadosos, ser benignos. Debemos de accionar la fe. Esto debe de manifestarse en nosotros, debe de manifestarse en cada creyente. También nos habla de ser mansos, de ser templados. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, hemos leído nuevamente el fruto del Espíritu Santo porque es lo que el Señor quiere que nosotros manifestemos. Precisamente cuando nosotros nos damos cuenta de que el gran ejemplo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo y que Él precisamente nos da el ejemplo de la vida. Cuando nosotros podemos ver que aquellos que le apedrearon, aquellos que le escupieron, aquellos que le crucificaron, aquellos que se encontraban ahí, Él sencillamente dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Era el mismo Dios que estaba en ese momento dando su vida por nosotros. Y por supuesto, cuando nosotros vemos eso, no necesariamente lo entendemos, porque es una manifestación del mismo amor del Señor. Es una manifestación del perdón de nuestros pecados para dar paso al cambio, a la transformación que Él quiere dar a nuestras vidas. Que nosotros podamos vivir una vida espiritual, que los deseos mundanos puedan morir en nuestro ser y podamos dar vida a la nueva vida de Cristo el Señor. Por eso también se hace necesario de ponerle atención a la resurrección de nuestro Señor. Él vino y murió por nuestros pecados, pero también Él resucitó y precisamente esa vida es la que Él nos comunica, porque el hecho de haber muerto, Él era la misma vida que no podía ser detenida por la muerte. Ese cambio, esa transformación es lo que el Señor ha venido y ha dado a nuestra vida. Lo único que necesita es que nosotros podamos brindar nuestro ser completo para dar ese paso a la transformación del Señor en nuestra vida. La palabra nos dice en Romanos 8:6, porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es maravilloso poder disfrutar la nueva vida en Cristo y la vida espiritual en el Señor. Así que nosotros debemos de ocuparnos del Espíritu, de ocuparnos de poder servir al Señor en una nueva vida, la cual Él nos permite vivir para Él, porque Él pone el querer como el hacer. Así que en esta noche anhelamos que nosotros podamos dar ese cambio que nosotros anhelemos, que ese cambio sea una realidad en nuestra vida, que vivamos para el Señor, que busquemos las cosas de arriba para poder darle el desarrollo y el crecimiento a nuestro hombre espiritual. Padre, en el nombre del Señor Jesús, muchas gracias te damos porque sabemos que este proceso, Señor, es para nosotros algo que nos cuesta porque debemos de dejar los deseos de la carne, todo aquello, Señor, que nos agrada y nos gusta, tenemos que decirles que no. Sin embargo, Señor, es con el propósito de dar paso, Señor, a la vida espiritual. Anhelamos que tú te manifiestes en nosotros porque tú pronto vienes por una iglesia gloriosa, por una iglesia santa, y únicamente lo podemos hacer si estamos en plena comunión contigo. Muchas gracias, guarda a tu pueblo, bendice a tu pueblo y permítenos, oh Dios, que cada día nosotros podamos agradarte en nuestro caminar. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde y pasen
una feliz noche. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.